Vamos a hablar de la terapia motora dentro de la UCI, más conocida y con mayor precisión como terapia neuromuscular, que tiene diferentes aristas, que tiene que ver con muchas herramientas que ocupamos en el día a día y que cada vez van tomando, como kinesiólogos en nuestro ambiente ambulatorio, van tomando mucha más potencia, más fuerza, fuerza de evidencia y fuerza de resultados dentro de las unidades clínicas. ¿Ya? Primero, darles una definición dada por Ryan Gosling, que es uno de los grandes de la fisioterapia en la UCI del mundo. Eh, Él lo define como una actividad física suficiente para provocar efectos fisiológicos que mejoren la ventilación, la perfusión central y periférica, la circulación, que optimicen el metabolismo muscular, que optimicen el estado de alerta por medio de estos estímulos y que son contramedidas para la éstasis venosa y la trombosis venosa profunda. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la triada de Virchow que tenía que ver con la aparición de la trombosis venosa profunda? Y uno de esos era la inmovilidad y la éstasis venosa. La éstasis era la disminución del movimiento de la sangre dentro de las venas. Todas las medidas que involucran al paciente pueden ser ejercicios de movimiento pasivo o activos que tienen como objetivo promover o mantener la movilidad. ¿Ya? En contraste, el posicionamiento, como definición, se refiere al cambio de posición corporal con el objetivo de influir en los efectos relacionados con la gravedad y que tengan que ver con redistribución de volúmenes pulmonares, redistribución de volúmenes internos, hemodinámicos, etcétera, etcétera. Según eso era otra definición. Según la definición de Hodgson, que tiene que ver mucho con nuestro quehacer también en cuanto a las banderas rojas, las banderas verdes y las banderas amarillas para movilización de paciente crítico, él lo define como la aplicación de actividad física en los primeros 2 a 5 días de enfermedad crítica. Solamente eso. Entonces tenemos tres apreciaciones distintas, pero también tenemos que observar y definir cuáles son los beneficios. ¿Ya? Sabemos que es optimizar o mejorar funciones distintas, optimizar el estado de ventilación-perfusión, aumentar los volúmenes pulmonares, mejorar el screening de las secreciones. Y ustedes dirán, ¿cómo va a aumentar eso el ejercicio físico? ¿Reducir los efectos deleterios de la movilidad? Sí, claro que sí. Incrementar el nivel de conciencia, incrementar la independencia funcional, perdón. Mejorar el fitness cardiovascular y mejorar el bienestar psicológico de la persona. Reducir el delirio en la UCI, reducir la duración de la ventilación mecánica de la estadía de UCI en el hospital. Mejorar la distancia en el test de marcha 6 minutos y mejoría en la fuerza muscular. ¿Ya? Todo está dado por el protocolo de Schweiker, que es famosísimo dentro de la evidencia dentro de la movilización de pacientes en UCI, y que él también relata los beneficios del punto de vista de la evidencia que está presentando él detrás. Entonces, logramos disminuir la tasa de mortalidad con todos los avances tecnológicos, con los avances en las distintas terapias, con la mayor presencia de evidencia, con menor error dentro de los equipos clínicos, pero como los pacientes críticos empezaron a sobrevivir más, empezó a aparecer mayor cantidad de secuelas, secuelas físicas, psíquicas y neurocognitivas, que finalmente cuando esta secuela se logra mantener en el tiempo ya en un estado de alta del paciente, afecta la sobrevida en el post, afectando la calidad de vida y el estatus previo a un año después del alta. O sea, los pacientes igual se demoran su tiempo en poder recuperarse, los que se logran recuperar. Entonces, las complicaciones asociadas al desarrollo de debilidad adquirida en UCI, cuando aparece esta debilidad, hay aumento de la morbilidad intrahospitalaria, ventilación mecánica prolongada, difícil sacarle el ventilador mecánico. Como es difícil, aumenta la estadía y como aumenta el tiempo dentro del hospital, aumentan los costos. La Lancet en el 2009, la Lancet es una revista grandota de alto impacto, eh,
publica en el año 2009 uno de los primeros protocolos de Schweiker en cuanto a la movilización de pacientes. Y él combina dentro de un ambiente multidisciplinario la interrupción de la sedación con la actividad física y la terapia ocupacional. Y con eso, él logró y con eso él logra disminuir los tiempos de ventilación mecánica, los tiempos de estadía en UCI, los pacientes salen menos débiles, pero hay un trabajo en conjunto. No es solamente los ejercicios por sí solos que están provocando esto, sino que hay un cambio en el esquema de sedación, y esto ya es del año 2009, 16 años atrás. En esta misma evidencia se habla que hay mucha sedación, mucha ventilación mecánica en tiempo, hay mucha estadía en UCI y eso también provoca mucha estadía en el hospital. La sobresedación está asociada a una levantada tardía y una disfunción neuropsíquica. El delirio se hace cada vez más frecuente en los pacientes que están ventilados mecánicamente y un fuerte predictor de outcomes adversos. Entonces se forma un complejo entre el delirio y la sedación y cuando lo empiezo a mover. Esto está publicado por Timothy Girard y Pratik Pandaripande, que son dos optimizadores mundiales de la sedación que hicieron cambios mediante la creación de bundles, ¿ya? Y la creación de un bundle es un orden, y ese orden a mí me permite llevar a cabo mis objetivos dentro de mi rol clínico, ¿ya? Siempre es importante hablar esto con el resto del equipo porque cuando se sobreocupa la sedación están asociados los altos costos, hospitalización prolongada y malos resultados clínicos. Pero cuando los pacientes logran andar bien, mejora la capacidad cognitiva y funcional de los pacientes que sobreviven. Entonces es importante tener una idea y una planificación. Primero, el A es el A, B, C, D, E hasta F, con la F de familia, pero la A es de awake, del despertar, del levantar. El breathe es optimizar la ventilación espontánea. La C es choice of sedation, que es la sedación apropiada, o sea que no esté recontra sedado. El daily delirium monitor, que es la D, que es la monitorización del delirio por mediante diferentes escalas que habíamos hablado en la escala de evaluación previa. Y el early mobility exercise, que es la E, que son los ejercicios de la movilización temprana. Entonces, al yo llevar a cabo todo este bundle, he tenido resultados que cuando se siguen estos bundles hay mayor liberación del ventilador, hay una salida más rápida de la casa, o sea, hacia la casa, perdón, una rápida salida desde la UCI, desde el hospital hacia la casa, mejora la función cerebral, mejora el estatus funcional y eso obviamente hace que aumente la sobrevivencia. Entonces las secuelas funcionales derivadas de la debilidad muscular, hay lesión de los nervios periféricos, hay rigidez articular, pero la prevención de esto va con un programa de movilización temprana, un programa de rehabilitación multidisciplinario, el manejo de las glicemias y detrás de toda la estabilidad clínica que casi nunca se hace mención. Al tener estos programas de movilización precoz, todos estos programas llegan a un consenso y se puede ordenar para dónde voy a ir con mis objetivos, ¿ya? Los programas siempre tienen que tener asociados los costos, o sea, si un programa me disminuye la hospitalización, me va a disminuir los costos, así que es eficiente y efectivo desde el punto de vista de la gestión. Si el tratamiento que yo estoy operando y es efectivo para el delirio y ese tratamiento se mantiene sin la aparición y con la disminución de las tasas de delirio con respecto al tiempo también, sirve porque la secuela también es alta. Si logramos prevenir las complicaciones y los resultados funcionales al alta, si los logramos predecir, si logramos prevenir las complicaciones y logramos predecir los resultados funcionales al alta, podemos armar un programa de seguimiento mediante comunicación, ¿ya? Conversando con el médico que está a cargo, el médico que está a cargo ojalá lo haga hacer una interconsulta con el manejo ambulatorio cuando el paciente esté en condiciones de irse de alta hacia su casa, hacer un seguimiento intrahospitalario entre especialistas. Saber cómo está el paciente. La mayoría de las veces nosotros no sabemos cómo está el paciente después que se fue de la UCI. Los protocolos de movilización precoz son un lenguaje en común y una secuencia a seguir con respecto a la recepción de todas estas actividades por parte del paciente.
¿Ya? Bailey en el 2007 fue uno de los primeros que empezó a hablar de un protocolo, que armó un programa, que era un programa que se basaba en 3 niveles de rehabilitación, que la primera parte era sentarse al borde de la cama, después sentarse en silla y después deambular con o sin asistencia. ¿Ya? Involucró a más de 1.450 acciones distintas, 103 pacientes, en promedio fueron 13 días de hospitalización, que tienen mucho que ver con nuestro promedio de hospitalización a nivel nacional. Y la mitad de las acciones consistieron en deambulación. Casi no hubo eventos adversos, entonces la posibilidad de implementar el programa en manera segura. O sea, mover al paciente no le hace mal. No, déjalo tranquilito nomás, que no le haga. Déjalo ahí nomás, no le hagáis nada. Si está bien así. En el 2008, Thompson hace una corte pre y post de 104 pacientes. Pacientes que se vieron sometidos a un protocolo de ejercicio de movilización temprana, pero sentarse al borde de la cama sin respaldo, sentarse en silla y deambular. Con buena estabilidad clínica, pero el outcome primario fue la deambulación y encontraron que el número de pacientes era significativamente superior con su capacidad de deambular luego de 2 días. O sea, un entrenamiento incremental. Morris en el mismo año también, porque bueno, esto es punto aparte, pero desde el año 2007-2008 en adelante, la aparición de estudios de movilización precoz empezó a dispararse de manera importantísima. ¿Ya? Todo esto va de la mano también con la creación de los protocolos de sedación y todo lo que tenía que ver. Entonces, ya Morris habló de 4 niveles, y aquí aparece el primer nivel de pacientes inconscientes, que por receta recibían movilización pasiva 3 veces al día. Después nivel 2, que pacientes que recobraban la conciencia y podían hacer movilización activa. El nivel 3, que los pacientes se sentaban al borde de la cama. Y el nivel 4, con una escala MRC, con un score de extensión de cuádriceps, que ojalá el cuádriceps venciera la gravedad, se iniciaba transferencia a silla, a borde de cama y deambulación. Tuvieron resultados de disminución significativa de la estadía en UTI y hospitalaria. Y la ventaja es que el protocolo era súper simple y que no requería equipamiento extra. Entonces, con solamente la implementación de un terapeuta físico, un kinesiólogo dentro de la unidad, se podía llevar a cabo. ¿Ya? Estos son los resultados de Schweiker del 2009, que ellos implementaron la movilización precoz con la terapia ocupacional versus solamente el tratamiento que iba por indicación médica. Y bueno, un protocolo bien realizado, bien dirigido, obviamente tuvo mejores resultados que solamente la indicación médica y el ojo clínico, porque había una conversación y había un equipo que se estaba involucrando. Y como resultado tuvieron menos días de delirio, menos días de ventilación mecánica, una significativa mejora en el estado funcional. ¿Ya? Perdón. En un estado funcional, mejoría la independencia de la actividad de la vida diaria y la deambulación, incluso meses después del egreso hospitalario. Y la mejoría funcional no siempre estuvo asociada a la mejoría de la fuerza. Entonces, quizás la terapia preventiva no restaura la fuerza muscular, pero sí logra optimizar la funcionalidad del paciente. ¿Ya? Ahí está más o menos la respuesta de la pregunta que me hizo el alumno previamente. Entonces, los protocolos, cuando los pacientes son incapaces de realizar ejercicio activo, ¿ya? Según la publicación de Needham del 2009, por compromiso del sensorio, del estado crítico, la movilización pasiva y la electroestimulación neuromuscular han sido utilizadas como prevención de la debilidad. Si bien es bien tolerada y disminuye la pérdida de masa muscular, preserva la función y su objetivo final es prevenir la debilidad en UTI, pero luchar contra eso sin un programa de nutrición atingente es súper difícil llevarlo a cabo. Ya vamos, esto es con un protocolo también de nutrición detrás. Es más viejito, es del año 95 y el año 2003, pero ellos hablan ya de una movilización pasiva continua. Hay elementos con un motor que hacen una movilización pasiva continua, que se puede programar para miembros inferiores, que se puede ocupar durante horas o durante minutos.
Son movilizadores pasivos continuos. Hay algunos que se llaman Motomed, que es su marca. Yo no tengo ningún conflicto de interés, pero son las Motomed por marca y que también actúan a nivel pasivo y a nivel activo. Se pueden coadaptar a las camas y tienen bastante buena utilidad. El problema es que son súper caras. ¿Ya? El movilizador pasivo continuo siempre, o sea, es efectivo, perdón, en prevenir contractura, reduce la atrofia de la fibra y la pérdida de proteína, que de partida hay que considerar que requiere un abordaje multidisciplinario y que el recurso humano capacitado, mientras más capacitado, mejor porque se toman mejor las decisiones. Sí, esa máquina es como un pedal, es como un pedal que se puede adaptar el pedal hacia extremidades inferiores o también hacia extremidades superiores. La aplicación, ya y vamos a un término de fisiología del ejercicio que hay que considerar, que la frecuencia cardíaca máxima hay que considerarla dentro de la evaluación y la prescripción del ejercicio que estamos haciendo con nuestros pacientes críticos. Tenemos que considerar que la fisiología interna de un paciente crítico es muy similar a la de alguien que está en ejercicio extremo, ya con frecuencias cardíacas que muchas veces están por sobre los límites normales, provocando taquicardias mantenidas en el tiempo, o bradicardias mantenidas en el tiempo, o pacientes que están saliendo con una poca tolerancia al esfuerzo o débiles desde el punto de vista general. Y la única forma de yo poder evaluar desde el punto de vista clínico el momento que lo estoy sometiendo a un esfuerzo es con las frecuencias cardíacas de trabajo, que últimamente desde el punto de vista deportivo se han visto súper manoseadas de forma negativa, ¿ya? Que no es tan eficiente, que no sirve tanto, que desde el punto de vista personal, dentro de un ambiente de UCI, el uso de la frecuencia cardíaca máxima es súper útil. Es súper útil para plantear variaciones de trabajo y presencia de trabajo directo con mis objetivos, que es lo que estoy buscando. ¿Ya? Nos sirve para controlar la carga. Sabemos que hay correlación directa entre los valores de frecuencias cardíacas máximas y el consumo de oxígeno, sabiendo que los pacientes están con su consumo ya alto. ¿Qué mejor manera de tener observado de forma indirecta con algo que puede aplicar desde el punto de vista clínico? ¿Ya? Se puede hacer un programa de actividad física con respecto a la frecuencia cardíaca de trabajo y la intensidad del ejercicio de la mano. Y para dejarlo así como descrito, toda esa evidencia apoya el uso de la frecuencia cardíaca máxima para un trabajo cardiovascular con medición indirecta de esfuerzo y la intensidad del ejercicio. Hay que registrar los valores siempre, hay que registrar las variaciones de esto para ver si estoy cumpliendo con mis objetivos. Ojalá tener la ecuación siempre de, a pesar de que está súper manoseada, como les decía en el último tiempo, nos sirve de parámetro para poder tener algo con el cual yo me puedo defender. Ya desde el punto de vista de la exigencia del paciente, saber hasta qué punto lo voy a llevar, cuál es la variación de porcentaje de frecuencia cardíaca que lleva el equipo de trabajo con él. O a mí me tocó en turno, como primera vez, levantar al paciente, qué voy a hacer yo, cómo lo voy a plantear, cuál va a ser mi organización para llevar a cabo todas mis actividades. Y para eso también considerar que la terapia debe ser de la mano con tecnología siempre y cuando yo tenga la disposición dentro de la unidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre con tecnología, con movilizadores pasivos continuos, con bicicleta, con herramientas que me ayuden a mejorar y optimizar, ya sea la movilidad, la fuerza y la función muscular, pero preservar la arquitectura muscular principalmente o atenuar al máximo el deterioro que va a pasar por el mismo metabolismo del paciente crítico. Cristancho, que también es William Cristancho, que es uno de los grandes también fisioterapeutas latinoamericanos, colombiano, él recomienda que todo paciente que esté en la UCI debe recibir movilizaciones pasivas, siempre y cuando no exista contraindicación, que la movilidad activo-asistida siempre debe progresar en contra de la gravedad, o sea, tratar de verticalizar a los pacientes lo antes posible,
y la condición clínica y el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se debe intentar la posición sedente lo antes posible, según la tolerancia del paciente. Ojo que dice hemodinámicamente estable, esto es del año 2012. El año 2008, el protocolo de Morris que habíamos hablado previamente, tiene los 4 niveles, y el primero está inconsciente y el 2, 3, 4 está consciente. Y partimos con movilidad pasiva, pero cada vez se va haciendo esa movilidad, ojalá, lo más activo posible, siempre y cuando lo pueda realizar. Realizar cambios de posición a posiciones de posicionamiento de cúbito lateral izquierdo, derecho, van a servir ¿para qué? Para optimizar el movimiento, para aumentar la funcionalidad, para potenciar los giros, para redistribuir la carga secretora, para redistribuir el volumen pulmonar, para redistribuir el volumen de perfusión pulmonar. Si el paciente puede movilizar desde el punto de vista activo, tratar de sacarle el jugo lo máximo posible dentro de su capacidad, tampoco lo tengo que recontra sobreentrenar en la cama. Si un paciente que tiene capacidades disminuidas, con menos fuerza, con menos tolerancia al esfuerzo, con menos reserva cardiovascular, desde el momento más temprano posible tratar de verticalizar a los pacientes siempre. Posición sedente en la cama, bien sentadito con el respaldo sobre los 30-40 grados que tenemos de posición de seguridad, ojalá llevarlo lo máximo a 90 grados, aunque la mayoría de los pacientes se quejan porque son bastante incómoda la posición, pero tratar de llevarlo a ese nivel y después empezar las transferencias lo antes posible, ojalá a un sillón o a un sedente borde cama con una silla adaptada, etcétera, etcétera. Diferentes apoyos audiovisuales de lo que tenemos previamente, pacientes que se están levantando con vía aérea artificial conectada a ventilación mecánica, con su fijación, sin limitar la movilidad. Muchos dirían que probablemente este paciente se está levantando con tubo, probablemente no necesite el tubo. No lo sabemos. Quizás sigue necesitando el tubo. Nosotros en el hospital tuvimos un caso de un paciente mucho tiempo con una malformación traqueal que estuvo con tubo endotraqueal y lo teníamos que levantar, lo teníamos que sentar a la espera de su cirugía. El paciente estaba consciente, pero tenía que hacer una traqueostomía quirúrgica y el paciente estaba consciente, pero no lo podíamos dejar sin tubo porque el tubo le estaba protegiendo la vía aérea por una estenosis de alto nivel que tenía a nivel traqueal. Entonces, a ese paciente le podíamos hacer de todo lo que vemos en estas fotos, que son pacientes que están conectados a vía aérea artificial, que van subiendo su nivel de exigencia, que su carga física también va subiendo, en espera de otros procedimientos o lisa y llanamente en su finalidad de recuperación. Si se dan cuenta, el protocolo que está armado en esta publicación, que es de la Physical Therapy del 2013, pasa por diferentes estadios hasta una marcha lo más independiente posible, con poca ayuda, con la liberación del burrito. ¿Por qué? Porque el resumen de esta publicación habla que el programa, cuando está bien hecho, cuando está bien ordenado, se pueden organizar las atenciones durante el día. Cuando las atenciones se logran realizar durante el día de forma completa, con un programa que sigue una planificación, se reducen los días de admisión hospitalaria. Y bueno, obviamente si disminuyen los días hospitalarios van a aumentar los ingresos. Si vamos a tener las camas libres antes, vamos a poder recibir a los pacientes antes. Entonces también se optimiza no solamente la liberación de los pacientes, sino que la recepción de pacientes nuevos lo antes posible. Y toda la implementación de protocolos es segura. Todavía no existe un consenso superior de gente que se haya puesto de acuerdo, pero al tener un protocolo y este protocolo hacerlo con fisioterapeutas o kinesiólogos experimentados, con una noción de actividades de seguridad previa, con la revisión de los exámenes de la clínica y del diario del paciente, su nivel de sedación, en el plan que va, poniendo todo en consideración, puede ser seguido por terapeutas no especialistas sin poner en riesgo al paciente. Pero hay que seguir el protocolo. Y bueno, esta publicación habla de que, bueno, cuando los pacientes son movilizados por los kinesiólogos en vez del personal de enfermería, obviamente tienen mayor nivel de
de recuperación y de funcionalidad que los que provocaron las movilizaciones del personal de enfermería, porque es algo que tiene que ver con el rol de cada uno. ¿Ya? El personal de enfermería, enfermeros y técnicos están encargados de otras funciones y nosotros estamos encargados del ejercicio físico y de la planificación de la mayoría de los pacientes, aparte de los cuidados respiratorios, etcétera, etcétera. Pero como tenemos esa dirección, podemos hacer nuestro trabajo mucho mejor dirigido y con la planificación mucho más ordenada. ¿Ya? Needham, dentro de su protocolo, habla de disminuir la sedación, pero el disminuir la sedación y con un protocolo de movilización mejora la funcionalidad, mejora los días de estadía hospitalaria y disminuye los días de hospitalización en la UCI. Winkelmann habla de lo mismo, del length of stay dentro de la UCI, o sea, la cantidad de tiempo que está dentro de la UCI, es mucho menor cuando los pacientes se someten a un protocolo progresivo de movilización y no hay mucha diferencia entre la duración de la ventilación mecánica, porque son dos temas distintos que se podrían juntar en algún momento y es difícil juntar, pero se podría hacer. Un protocolo de movilización precoz también, que sea progresiva, también hace un mejor índice en el winning del ventilador. O sea, sacar al paciente del ventilador se logra con mayor seguridad. El que logra entrar a eso. Entonces, tenemos una visualización general de esto que nos da diferentes temas a considerar dentro de las contraindicaciones del ejercicio físico. Y acá, bueno, desde el punto de vista cardiológico, habla de los límites de la frecuencia cardíaca, si hay aumento de un 20% en la frecuencia cardíaca de reposo, si hay un aumento del 70% de la frecuencia cardíaca máxima de reposo, la frecuencia máxima cardíaca, si hay presencia de arritmia, si hay alteración del electrocardiograma, o si hay un antiarrítmico nuevo, también no se considera mucho el ejercicio físico en esos momentos porque hay que ver cómo el espacio está funcionando. La presión arterial, mira, la presión arterial ha tenido hartos cambios últimamente y ahora, independiente de la presencia de vasopresores o de drogas vasoactivas, lo importante es mantener la estabilidad hemodinámica. Y la estabilidad hemodinámica siempre se toma con la presión arterial media sobre los 65 o los 60 milímetros de mercurio, ojalá que sea menor a 100, 110 milímetros de mercurio, la estabilidad hemodinámica. La frecuencia respiratoria, que tenga una variación entre unos 10 a unos 30 por minuto. La oximetría de pulso, ojalá el ejercicio no provoque desaturaciones y si está desaturando, ver por qué está desaturando. Si los requerimientos de ventilación mecánica son altos, FIO2 sobre 60, PIP sobre 10, hay que tener cierta consideración, pero no limitar el ejercicio. Y hay que tener cierta consideración observando el patrón clínico del paciente. Y del estado de conciencia también, por la escala de sedación, la agitación, si el paciente está cooperando, puede que no quiera hacer nada, así que también está dentro de sus capacidades. Pero, punto a considerar dentro de las drogas vasoactivas, chiquillos, se hizo un metaanálisis, esto fue publicado el año pasado, en octubre del 2004, que es algo que nosotros a nivel regional, en Chile por lo menos, la mayoría de las veces no hemos tratado de cumplir a nivel general por cosas de conocimiento de fisiología. ¿Ya? Siempre existe gente que no quiere mover a los pacientes porque están muy mal desde el punto de vista hemodinámico o porque tienen mucha droga vasoactiva. Los niveles de droga vasoactiva se miden en dosis mínima, moderada y alta. Y siempre estaba el contexto de no lo moví porque estaba muy inestable el punto de vista hemodinámico. Y uno ve los parámetros, revisa la baja enfermería y la verdad es que siempre estuvo estable el punto de vista hemodinámico, pero con dosis de droga vasoactiva moderada o quizás alta. Pero nunca presentó deterioro hemodinámico. Entonces quizás el estrés que uno provoca con el movimiento no sea suficiente para provocar alguna alteración hemodinámica, la podemos mantener dentro del rango estable. Se habla que hay seguridad para este tipo de procedimientos porque uno se mantiene dentro de los parámetros de estabilidad hemodinámica siempre y cuando esto se cumpla. Si se cumple, no hay ningún problema. Si no se cumple, se restringe la actividad, se trata de buscar la estabilidad hemodinámica y ahí se revisa por qué puede haber estado fallando.
Entonces, finalmente, el protocolo Start to Move habla de 5 niveles con un nivel 0 donde no hay cooperación, y aquí aparece el S5Q, que si se dan cuenta las actividades hacia abajo son la cooperación que considera el S5Q, que pasa a las órdenes simples y que la estabilidad hemodinámica cumple para poder yo movilizar a los pacientes, con neta observación en pacientes con daño neurológico, en pacientes con trauma quirúrgico, ¿ya? Con posicionamientos, o sea, aparece el posicionamiento que ojalá se haga cada 2 horas el cambio de posición, o empezar las transferencias pasivas de la cama a la silla, o las transferencias activas de sentarlo borde de la cama y después pasarlo a una transferencia externa a otra silla, empezar las asistencias de verticalización, comenzar con la fisioterapia que puede ser activo o pasivo, con el rango de movimiento, empezar con un entrenamiento de fuerza y resistencia en niveles 2, 3, 4 y 5, con aparición de activación, electroestimulación neuromuscular desde el nivel 1 hasta el nivel 5, con diferentes apariciones de actividades que ya conllevan mucho más que mover las patitas. ¿Ya? Primero considera el S5Q, que ya lo vimos en la fase de evaluación, ¿ya? Considera el MRC, considera el score de Berg, que el score de Berg tiene que ver con el sit to stand, con el stand unsupported, perdón, y con el sentado, el borde de cama sin apoyo en la espalda, pero los pies apoyados en el piso. Y esto lo va categorizando con los diferentes tiempos. Esa categorización lo va dejando en los diferentes niveles y yo puedo ir teniendo un sistema de conversación y comunicación directa con mis colegas y avisarles que están en un estadio 3, en un estadio 4, dependiendo del protocolo de movilización que tenga la unidad en la cual yo estoy trabajando o estoy haciendo mi internado. Siempre es bueno estar en consideración y en conocimiento de los protocolos que se ocupen de forma local. ¿Ya? ¿Cuándo movilizar a los pacientes? Son las mismas consideraciones que son diferentes protocolos que yo les estoy mostrando, que son los protocolos más clásicos que ha tenido la evidencia clínica a nivel de terapia en UCI. Siempre las consideraciones hemodinámicas y los requerimientos de respiratorios para el paciente, si son muy altos con esos puntos de corte, ¿ya? La PAFI sobre 300, sobre 200, sobre 100, la verdad no limita mucho el movimiento, pero sí la parte hemodinámica y los requerimientos de oxígeno de esos pacientes. Cuando están sobre el 60%, uno trata de limitarse con las actividades activas, claramente, porque probablemente esté también con dosis alta de sedación. Conclusiones. Siempre que exista un protocolo, va a ser sencillo de aplicar, debe ser seguro, son baratos, los outcomes son muy buenos, pero nuestro nivel de registro no es muy bueno, entonces hay muchas variables que no consideramos cuando tenemos que hacer este tipo de actividades, y la frecuencia cardíaca es nuestra herramienta para poder dosificar el ejercicio. Van a mejorar los resultados funcionales al alta, disminuir los costos de la internación, no requieren ningún tipo de equipamiento extra, y cuando los resultados son aplicados por kinesiólogos, son más potentes que en comparación con otros profesionales. ¿Cómo va esto a modo de resumen? Posicionamiento, movilización, reeducación ortostática con la verticalización, el control motor y la marcha. Son todas fotos autorizadas en el hospital militar. Entonces, fase 1. Imagínense un paciente que está con drenaje, está con muchas bombas, está con ventilación mecánica, está sentado en el sillón. Probablemente un paciente consciente que esté siguiendo órdenes, quizás el paciente después se actuó en el mismo sillón. Etapificar todas las necesidades según nivel de actividad de sus condiciones. Siempre originar el nivel 1, 2, 3, 4. Ya en el nivel 4 están viendo un hombre calvo que fue en mi juventud, en mi pasantía de especialización en el hospital militar. Los protocolos, considerar todas las ayudas técnicas, ¿ya? Ojalá para disminuir los puntos de presión, trabajar en conjunto con terapia ocupacional,
la verticalización del paciente en la cama, empezar con la verticalización al borde de cama rápidamente, con tilt table, con plancha de verticalización, llevarlo sillón, etcétera, etcétera. Fase 4, ojalá deambular dentro de las posibilidades de cada paciente. Todos tienen posibilidades distintas, pero cuando se encuentra, se intenta realizar. ¿Ya? Estas son fotos autorizadas del Hospital Clínico Gran Benavente. Y también, pues, siempre estar observando el estado de conciencia, el nivel de invasión, el nivel de soporte ventilatorio. Este es el Hospital Militar de Santiago. También considerar todos los eventos y la diferencia entre tener un paciente acostado y un paciente sentado en un sillón. ¿Ya? La diferenciación psicológica es de mera importancia. Poder optimizar la desvinculación del ventilador mecánico con la posición más vertical posible. Pacientes de larga data, ventilación mecánica prolongada, que son llevados al gimnasio y que son activados en el gimnasio con la tilt table, con ejercicios motores, con ejercicios de resistencia según el nivel en el cual estén cursando. Llevar a verticalizaciones pausadas, a reeducación ortostática. Si se dan cuenta, ese paciente está súper cansado, en el fondo se ve el ventilador con mucho gatillo, pero está siendo cambiado de posición solamente. Es un paciente que yo había empezado mi estadía y estaba más o menos difícil la cosa. Solicitaciones a distancia y los manejos de los equipos multidisciplinarios con distintas terapias. En la foto inferior derecha, en ese momento con un paciente que tenía botulismo, que es el mismo paciente que está en las 4 fotos, pero abajo le están haciendo terapia neuromotora de alta especialidad, que si mal no recuerdo era boita para adultos. Entonces igual en el momento de las distintas etapas de verticalización, de toma de fuerza, ya el paciente finalmente, ese paciente se logró dar de alta y hacía sus sesiones de kinesioterapia en ambulatorio con su planificación de frecuencia cardíaca de trabajo, frecuencia cardíaca reposo, los tiempos de reposo, cuánto se demora en recuperarse, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo con una planificación y un seguimiento se pueden tener buenos resultados, y lo más importante es no tener miedo a mover a sus pacientes.